Y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Esta mañana comencé a ministrar una palabra que estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros y la he titulado Fluyendo en las riquezas de Dios. Lo que todo hijo e hija de Dios debe reconocer es que nuestro Padre Celestial es un Dios rico. Por favor, que no se nos forme el signo de dólar en la mente cuando se menciona la palabra rico. Cuando hablamos de riquezas, no solamente incluye las riquezas que componen el bienestar terrenal, lo cual Dios es dueño de todo lo que existe. Dios es rico en esencia. Sus riquezas trascienden lo terrenal. Dios tiene riquezas celestiales, riquezas espirituales, riquezas universales, riquezas terrenales. Todas las riquezas que componen el cosmos, lo que se ve y lo que no se ve, le pertenecen a Dios. Dios es rico en todo. Claramente, nosotros, al rendirnos a Jesús, al humillarnos ante Él y al nacer de nuevo, todas esas riquezas que son del Padre están en Cristo y pertenecen a la herencia de Cristo. Y esas riquezas que están en Cristo, el Señor nos hace a nosotros coherederos de esas riquezas que están en su herencia. ¿Me siguen? Para que nosotros tengamos acceso a las riquezas de Dios, tenemos que ser sus hijos. Y así lo dice Romano. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Hoy, si nosotros nos encontramos quizás con algún maestro de la palabra que solamente encapsule las riquezas de Dios meramente al plano terrenal, puede conducirnos a una teología llena de avaricia, donde nosotros cada vez que leemos la palabra riqueza en la Escritura, la asociamos al bienestar terrenal y material solamente. Eso puede claramente sumergirnos en un peligro bastante dañino, como lo es la avaricia, el amor a lo material. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que Dios desea que esas riquezas que están en Él, que pertenecen a Él, que han sido claramente manifestadas a lo largo de toda la historia, nosotros tengamos el acceso a ellas y también podamos fluir en ellas, disfrutar de ellas y compartirlas. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, hay un versículo que la Escritura nos enseña que claramente habla de algo mucho más sustentoso, mucho más profundo que la mera acumulación de riquezas terrenales. Habla de una riqueza que nos enriquece todo nuestro ser. Diga conmigo, todo nuestro ser. Y nuestro ser no es meramente corporal. Lo corporal es algo pasajero, efímero y que no puede conducirse por sí solo. De hecho, nuestro cuerpo se direcciona y acciona de acuerdo al alma y al espíritu. Si nosotros a nuestro cerebro le quitamos la vida, nuestro cuerpo queda sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de acción, aunque biológicamente todavía podamos mantener el corazón con pulsaciones. ¿Me siguen? Entonces el alma es la que va dándole directrices para que el cuerpo se vaya moviendo. Por eso que la Escritura no dice el cuerpo que pecare morirá. Dice el alma que pecare morirá. ¿Por qué? Porque el pecado no comienza en el cuerpo, sino en el alma. Jesús mismo lo dijo. Ustedes piensan que el adulterio pues es la unión física. No, esa es la consumación del adulterio. Pero si ustedes miran a alguien para codiciarlo, ya adulteraron en el corazón, en la mente, en el alma. Y ese pecado en el alma, cuando se consume, ya cuando uno lo acepta,
ya solamente uno va y lo ejecuta. El cuerpo solamente ejecuta lo que el alma desea. ¿Me siguen hasta acá? Pero cuando nuestro espíritu está vivo, cuando Dios nos resucita el espíritu, entonces el espíritu tiene una fortaleza tan gloriosa que hace que el alma se sujete a los deseos de los pensamientos y del corazón, pues, impuro. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces la composición de nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Fuerte, a ver. Espíritu, alma y cuerpo. En el Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no hace el cuerpo en primera instancia. Cuando Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, claramente está hablando de su esencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Una vez que hace al hombre a su imagen y semejanza en el espíritu, entonces el Señor ahora, pues del polvo de la tierra, forma la parte corporal y sopla aliento de vida para darle alma a ese caparazón de carne que Dios nos dio para que podamos movilizarnos dentro de lo que es la esfera terrestre. ¿Hasta aquí estamos bien? Cuando el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, y menciona espíritu, alma y cuerpo, no crea ustedes que lo hace de una manera por decirlo. Él sabe muy bien que nosotros somos algo mucho más profundo que meros seres humanos. No, somos seres espirituales que tenemos un alma, que Dios nos proporcionó un alma para pensar, para sentir, para emocionarnos, para reírnos, para llorar, para pensar, y que habita dentro de un cuerpo físico que pertenece a esta tierra. ¿Me siguen? Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Escritura nos enseña que Dios, que la bendición de Dios nos enriquece, claramente está hablando de, en primera instancia, un enriquecimiento espiritual. Dios jamás va a derramar va a permitir que usted y yo tengamos acceso a las riquezas terrenales, materiales, si no aprendemos primero a ser ricos espiritualmente. Y esto es interesante que nosotros lo podamos entender. Esto es importante que lo entendamos. Porque mire lo que dice la Escritura. La bendición de Jehová, en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, fuerte, a ver, ¿y qué dice? Y no añade tristeza con ella. Ahí está la clave, porque alguien puede decirme, pastor, yo conozco mucha gente que no ha nacido de nuevo, que ni siquiera es cristiana y tienen muchísimas riquezas, pero no son personas felices. Están llenos de tristeza, están llenos de incertidumbre, de angustia. Las riquezas no le dejan dormir porque piensan que en algún momento se le puede fugar, se les puede desaparecer. ¿Me siguen? Si todas las riquezas materiales causaran la felicidad completa en el ser humano, entonces todos los ricos fueran totalmente felices. Y yo les puedo asegurar que en su gran mayoría, las personas ricas sufren de muchos problemas, ya sea, no le estoy hablando de los problemas que usted y yo quizás tengamos que no nos alcanza para pagar algo. Quizás ese problema no lo tengan ellos, pero la sospecha de que a alguien le está robando, de que la gente se le acerca solamente por mero interés, de que no saben si pueden construir algo que les sea sustancioso porque quizás lo pueda perder. Ni siquiera la familia pueden construir muchas veces una linda familia. Viven llenos de preocupaciones. Dígame si no es así. Son un blanco perfecto para que la gente anhele robarle, secuestrarle. O sea, son personas que viven en una situación bastante compleja. Ahora, cuando nosotros entendemos que la bendición del Señor es una bendición que claramente enriquece todo nuestro ser, comenzando por el Espíritu, entonces nosotros vamos a ver atesorando claramente una bendición que tiene su respaldo en el cielo. Entonces usted puede caminar tranquilo, puede caminar confiado en las riquezas de Dios, porque claramente Dios es el que nos protege, el que nos guarda, para que nuestro corazón no se vaya a desviar por causa de las riquezas.
No solamente desviar por causa de las riquezas materiales. Por ejemplo, Pablo era una persona que espiritualmente estaba tan consagrado al Señor que en un momento determinado el Señor le comienza a revelar misterios gloriosos que Pablo dice: yo conozco a una persona, no sé si en la carne o en el espíritu, pero que subió al tercer cielo y vio cosas increíbles, maravillosas, gloriosas, que me fue prohibido hablar. Imagínense lo que Pablo vio. Pero después que tiene esa experiencia, Dios le pone un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se gloríe. Porque hay gente que claramente cuando tiene esas experiencias tan gloriosas, son tan ricos espiritualmente que si no te cuidas, hasta podés caer en orgullo espiritual. Por eso es que es tan importante todo esto. Y mientras yo meditaba en esta palabra, el Señor me dejaba saber la importancia de poder enseñar, de poder instruir al pueblo, a sus hijos, a que podamos nosotros fluir en esas riquezas de Dios. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Las riquezas son de Dios. Todas. Todas. Y yo le comentaba a los hermanos del primer servicio que imagínense, Dios crea el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Y dónde están las riquezas del planeta Tierra? En la tierra. Por ejemplo, y yo le ponía este ejemplo a las personas, la gente piensa que tiene que tiene mucha riqueza porque tal vez tenga muchos billetes. Pero el billete no es meramente un papel con un número que indica un valor. Pero, en los países, lo que determina la riqueza de un país no son los billetes que emiten, sino con qué respalda ese billete que emite. Porque el billete lo sacás de un árbol y lo pones con una tinta. Pero, el tesoro del país debe respaldar el billete que se emite, porque al final el billete se hizo para que la gente pueda interactuar valor. Pero la realidad está en lo que respalda el billete. ¿Por qué te pensás que hay, por ejemplo, hiperinflación dentro de un país? ¿Por qué? Porque le dan a la maquinita, comienzan a emitir y no tienen respaldo. Entonces eso después se traduce en inflación. Y la inflación empobrece a los pueblos. Eso fue lo que pasó en Argentina. Eso fue lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que no estábamos acostumbrados a tener tanta inflación, ¿sí o no? De repente el galón de leche que costaba siempre 1.99, 1.49, 1.79, hoy día lo tenemos carísimo. La gasolina cuando yo vine valía 59 centavos en el año 2001, 2002. Ahora vale casi $3 el galón, ¿verdad? Entonces la gente comienza a pensar que las riquezas están en el billete. No, está en el respaldo. Por eso, por ejemplo, ¿qué es lo que respalda la emisión de dólares de los Estados Unidos? El oro. ¿Dónde sale el oro? De la tierra. En el Reino Unido, ¿qué es lo que respalda la plata que ellos emiten? La libra esterlina. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la tierra está llena ¿de qué? De riquezas, diamante, libra esterlina, oro, ¿sí o no? A medida que el mundo va avanzando, que se van descubriendo y que van sacando, cada vez sacan. Miren, noten ustedes que cada vez hay más excavaciones, ¿y qué siguen sacando de la tierra? Riqueza. ¿A dónde van a parar? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué hay riquezas en la tierra? Porque ¿quién creó el planeta Tierra? Entonces, las riquezas del universo, del cosmos, las riquezas espirituales, las riquezas celestiales, todo, porque Dios es rico, su esencia es riqueza y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, contiene riquezas. Claro, si nosotros reducimos las riquezas de Dios meramente al plano material, podemos caer en el triste mundo de la avaricia. Y eso puede a nosotros corrompernos. Pero nosotros debemos entender que en primera instancia, para poder fluir en las riquezas del Señor, usted y yo debemos aprender a disfrutar y a fluir en las riquezas espirituales de Dios. Cosa que muchos creyentes no anhelan,
no desean, no la buscan. No, pastor, está bien, muy lindo lo de las riquezas espirituales, pero háblame de riquezas materiales, porque estoy con la soga al cuello, pastor, tengo más problemas que el Chavo del Ocho. Tengo más deuda que Donald Trump. Es mucha la situación difícil, pastor. No, lo que pasa es que debes entender algo. Dios es un Dios sabio. Dios sabe que si Él permite que sus riquezas materiales fluyan en nuestra vida antes que sus riquezas espirituales, nos vamos a corromper. Nos vamos a corromper. Nuestros países en Hispanoamérica son de confesión protestante, básicamente gran parte de nuestros países, y eso es una alegría enorme. Pero hay un contraste, a pesar de que Centro y Sudamérica profesan tener una población enorme, más que en todo el planeta Tierra, de personas con confesión de fe cristiana evangélica. Sin embargo, nuestros países no solamente están sumergidos en la pobreza, sino en la corrupción. Y uno dirá, pero entonces no es compatible. Nuestros países tendrían que ser, en primera instancia, países íntegros y países donde fluyan las riquezas. Sin embargo, no. Pregúnteme por qué. Porque hay una situación. La gente no anhela las riquezas espirituales. No las quiere. Por dos razones. Porque realmente en nuestros países el consumismo y el materialismo se ha apoderado de la mente de las personas a tal punto que lo único que los mantiene muchas veces anclado a la silla de una iglesia es la esperanza de que Dios le va a dar plata en algún momento. Eso, alimentado por predicadores de la avaricia, que le hacen creer que eso es inminente. Aguantá, son 72 horas. Mientras tanto, poné lo poco que te queda en el bolsillo, dale. Y mantienen a la gente así, como en un círculo vicioso. Y se les pasa la vida y no se dan cuenta que nunca pudieron disfrutar de esas riquezas eternas, gloriosas. Porque al fin y al cabo, mi hermano, yo le voy a decir algo. Las riquezas más hermosas que puede disfrutar un creyente son las riquezas espirituales que el Señor nos da. Cuando tú y yo fluimos en esas riquezas espirituales, usted créame que lo demás fluye solo. Fluye solo. Y claro, uno se preguntará, pastor, ¿y cuáles son esas riquezas espirituales que Dios tiene, que quiere que nosotros anhelemos y fluyamos en ella? La primera riqueza tiene que ver, o la primera riqueza espiritual es la misericordia. La misericordia es una riqueza espiritual, muy poco practicada por los creyentes de hoy. Claramente, una vida o un creyente sin misericordia es un creyente que va a vivir lejos de la bendición del Señor. Porque la misericordia cumple un papel importantísimo, cumple un papel primordial para nuestras vidas. Y son cada vez menos las personas que confiesan ser cristianas, que viven y que fluyen en la misericordia. Tú te vas a dar cuenta que lo que más está afectando hoy a las congregaciones cristianas es la falta de perdón, el chisme, la murmuración, la contienda, el enojo entre los hermanos, las peleas. Dígame si no es así. ¿Y pero por qué se produce eso? Se produce eso porque no son ricos en misericordia. Una persona misericordiosa es una persona que tiene los ojos espirituales llenos de compasión. Una persona misericordiosa sabe que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Una persona rica en misericordia es una persona llena de compasión. Se le conmueve las entrañas cuando ve que alguien está pasando una necesidad. Va en busca de ayudar a aquellos que lo necesitan. La persona misericordiosa es una persona con un corazón lleno de perdón. La persona misericordiosa, cuando le hacen una ofensa, lejos de buscar venganza, lo que busca es la reconciliación. Una persona misericordiosa deja ver que Cristo reina en su corazón. Usted y yo debemos entender también
que si estamos hoy en el Señor es producto de que Dios es rico en misericordia. Ninguno de los que está sentado en este lugar, ni de los que nos están mirando a través del internet, puede decir, no, Dios me miró a mí y dijo, che, este es re buena gente, déjame salvarlo. No, es una persona tan buena que no se merece ir al infierno. No, todos nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Éramos reos de muerte, nadie es bueno. No había ni siquiera uno bueno, ni uno justo. Sin embargo, Dios nos miró con ojos de amor, su misericordia nos abrazó y con cuerdas de amor hizo resplandecer a Cristo en nuestros corazones. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Mire por qué es importante que lo entendamos. Dice la Escritura algo sumamente importante en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vaya usted leyendo y comprendiendo lo que Pablo nos está instruyendo. Está hablando de Él, de Jesús, y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando una persona está sin Cristo, lejos de autopercibirse un hijo de Dios, lo cual yo me canso de escuchar, que lo diga una persona que no tenga conocimiento bíblico, pues hasta es normal. Pero cuando lo dice una persona que al parecer ha leído, estudiado la Biblia y que dice todos somos hijos de Dios, es una persona o demasiado insensata para interpretar o demasiado malvada para manipular. Porque acá claramente dice que antes de conocer al Señor, cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Me siguen? Yo sé que es fuerte, pero es que alguien lo tiene que decir. Para que usted y yo seamos hijos de Dios, no necesitamos nacer biológicamente y pasamos automáticamente a ser hijos de Dios. No. Para ser hijo de Dios hay que arrepentirse de los pecados, nacer de nuevo en Cristo, rendirse al Señor y vivir para Él. Y eso no es producto de nuestra naturaleza. Si en algún momento nosotros lo logramos hacer, no fue porque en un momento reflexionamos en relación a esto y dijimos, sí, es verdad, yo necesito arrepentirme. No, si en algún momento logramos nosotros rendirnos a Cristo, es porque su Espíritu Santo nos convenció de pecado y su misericordia nos alcanzó. Porque la palabra dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Si usted y yo estamos aquí, es porque el Padre tuvo misericordia de nosotros. Pero ahora viene la riqueza. Después que Pablo da esta introducción, después que nos deja saber nuestra condición, ese pero, diga conmigo, el pero indica la respuesta o el contraste a. ¿Me siguen? Pablo nos da una introducción y ahora dice, pero lo que intenta decir Pablo, no todo está perdido. Pero, en Argentina o en Mendoza decimos but, pero Dios, y acá viene la palabra clave, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y usted dirá, pero pastor, ¿cuándo fue que me morí y resucité? No, es que estabas muerto y ni cuenta te habías dado. Biológicamente, fisiológicamente, almáticamente tenías vida, pero espiritualmente no. Porque el pecado nos había conducido a esa muerte pronunciada por Dios en el Edén. Si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Eva se confundió y dijo, mirá, no me morí nada. Comí y no me morí. Adán, ve. Honey,
Eat with me. No pasó nada. Pipo, dime, mima. Echa para acá, mira qué rico que está esto. Y tremendo embarque. Y cuando el otro comió, bendita nena. Eran todos caribeños. Ojalá hubiese sido argentino. Si Adán hubiese sido argentino, hubiese dicho, no quiero eso. Si muere, se muere usted sola. Y si hubiese sido colombiano, ¿no? Dice, venga, mor, le dijo así Eva. Era porque era de Medellín. Le dijo a Adán, mor, venga y coma. Ay, no, qué pena con usted. Tenga cuidado cuando una colombiana le diga amor, porque eso es peligrosísimo, mi hermano. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes ¿qué? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La misericordia es una riqueza espiritual que está en Dios y que Dios quiere que usted y yo la apliquemos. Pero ahora, la Biblia es tan clara que habla una y otra vez de la misericordia y la importancia de ser rico en ellas, de ser ricos en ella. Claramente a nosotros se nos va a dificultar ser ricos en misericordia hasta que no aprendamos a entender que la misericordia no puede ser practicada a menos que no sea recibida. Entonces usted y yo por naturaleza tenemos la tendencia a pensar que si bien no somos seres perfectos, tampoco terminamos de ser del todo malos. Entonces esa condición de pensar de que bueno, a ver, si estamos en el Señor es producto, viste, también de gratitud por lo que Cristo hizo, pero también yo no era tan mala persona. ¿Me siguen? Entonces cuando alguien se pone en esa posición, no siente que recibió todo del Señor como para ser salvo. Sí, bueno, Dios perdonó, pero... Y ahí nos quedamos. Y eso es un error terrible. Nosotros, dice la Escritura, que hemos sido salvos por gracia. Y esa gracia se manifestó porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esa misericordia se manifestó no cuando nosotros logramos cambiar, sino aún estando envueltos en nuestros delitos y pecados. Y Dios tuvo misericordia. Y esa misericordia lo que significa es proporcionarte perdón, proporcionarte amor, proporcionarte ayuda, proporcionarte fortaleza para que puedas salir adelante. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esa misericordia, Dios es rico en misericordia. Y la misericordia es algo que el Señor lo pide y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros por cuestiones históricas y religiosas, por ejemplo, nosotros la mayoría heredamos la fe católica, ¿sí o no? La mayoría heredamos la fe católica. La fe católica es una fe que se basa básicamente en las penitencias, en las, en cuestiones que tienen que ver con acciones humanas para poder estar a cuentas con Dios. A tal punto que en un momento determinado hasta se inventaron las indulgencias para tratar de sacar las almas cautivas
de nuestros familiares o seres queridos que se encontraban en un lugar que ellos mismos inventaron para tener justificación de las indulgencias, llamado purgatorio. Entonces todo está en base a las obras y no a la misericordia. Y esto es tremendo, ¿eh? Esto es muy importante que lo entendamos. Porque hoy la misericordia real, la bíblica, la de Dios, es la que menos se practica dentro del pueblo, que al parecer es de Dios. Y dentro de esa misericordia, en primera instancia, por lo menos hay 4 pilares que componen la misericordia divina. La primera es reciprocidad. Nadie puede dar lo que piensa que no ha recibido. Y yo no puedo dar en esencia la misericordia del Señor si yo no me siento del todo, o sea, que he recibido la misericordia del Padre. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo lo que intento explicarles es que si nosotros hoy tenemos herencia en Cristo, si hemos podido ser reconciliados con el Padre, si hoy día tenemos una comunión con Él, si el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestra vida, no es producto de que nosotros, Dios vio algo bueno, es que Él tuvo misericordia porque Él es bueno. Y nosotros hemos sido alcanzados por Él, porque Él es rico en misericordia. Él nos atrajo hacia Él. Nuestra carne no quería. Nosotros estábamos en otra agenda. Nosotros le dábamos rienda suelta a los placeres de nuestra carne, a la voluntad de nuestra carne, a la lujuria de nuestra mente. Nosotros no queríamos saber nada con Dios. Andábamos navegando en esta tierra. Sin embargo, Dios nos miró con ojo de misericordia y decidió extender sus cuerdas de amor y nos arrastró, porque nuestra carne no quería, pero nos arrastró, nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor y nos dijo: yo te amo, te he diseñado para ser salvo, porque aún la salvación es un don de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestro ser espiritual al resucitar? Reconoce que ha recibido de Dios misericordia. ¿Y qué pasa cuando nosotros lo reconocemos? ¿Qué se gesta en el corazón? Gratitud. Gratitud. Y eso nos proporciona a nosotros la plataforma para el segundo pilar de la misericordia, que es el perdón. Porque ¿cómo nosotros podemos ser recíprocos en misericordia con Dios si nosotros no tenemos cómo ser misericordiosos con Él, si Él no nos ha hecho nada? Entonces, ¿cómo yo puedo ser recíproco a la misericordia que Dios me otorgó? Proporcionándosela a seres creados a la imagen de nosotros. Por eso que la Escritura dice: el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano al cual puede ver, el tal es un mentiroso. Entonces hoy hay mucha gente que no logra fluir en las riquezas del Señor, básicamente porque su corazón está cargado con dolor, está cargado con resentimiento, con amargura, con rencor y en el peor de los casos con odio. ¿Pero por qué, pastor? Porque la misericordia te va proporcionando, te va cultivando un corazón perdonador. Porque sabes lo que Dios te ha perdonado. Reconoces la misericordia que Él te ha otorgado. Entiendes que nadie era digno de recibir semejante misericordia, semejante perdón. Sin embargo, Dios no esperó que cambiásemos. Estando nosotros envueltos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, claro, mucha gente dolida por alguna ofensa recibida, mucha gente resentida, mucha gente con muchas cuestiones oscuras en su corazón debido a temas que no lograron sobreponerse o no lograron perdonar. Son las mismas personas que hoy están pasando semejantes problemas terribles en sus vidas y no encuentran el por qué. Pero pastor, si yo me congrego, si yo trato de hacer las cosas bien, todo obra humana, ¿ok?
si yo trato, pastor, de hacer y yo trato y yo doy mis ofrendas, el Señor sabe que yo doy mis ofrendas y yo no sé por qué me cuesta tanto, siempre estoy pasando trabajo, pastor, yo no sé, me parece que yo no sé, pastor. No, para. La pregunta es, ¿eres rico en misericordia? ¿Estás mostrándole a tus semejantes lo mismo que Dios manifestó a tu vida? Porque muchas veces nosotros no queremos reconocer que tenemos problemas con el resentimiento, o con el dolor, o con la amargura, o con el rencor. Entonces esto es muy importante, porque Dios, para permitirnos a nosotros fluir en sus riquezas terrenales, Dios examina el estado de nuestro corazón, cómo estamos. Por eso que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, de él mana la vida. Entonces, uno debe preguntarse, usted está viendo hoy día, hay un caos dentro de las congregaciones cristianas. Y vos ves a la gente malhumorada, peleándose los hermanos unos con otros, murmurando el uno con el otro, compitiendo el uno con el otro. Y un montón de cuestiones que, los hermanos de la iglesia de Corintios son nene de pecho con lo que está pasando hoy en la iglesia de Cristo. Y esos mismos hermanos que hoy se pelean con uno, se fajan con el otro, cambian de iglesia, cambian de pastor y van a la otra iglesia a hablar peste de este pastor y a hablar virtudes del nuevo pastor, hasta que se enojan con ese pastor y se van a otra iglesia para hablar mal del pastor que en principio hablaban bien, y así. Y son esos mismos que vos lo ves, la familia se le cae a pedazo, están con una estima por el piso, se pelean con todo el mundo, no le alcanza para pagar sus cuentas, viven ahorcados en deuda, y son personas que dicen, el diablo se me levantó. Acá no hay ningún diablo. Que el diablo ataca la vida de los creyentes, obviamente, pero hay creyentes que el diablo dice, no, si solito se destruye. Me meto yo y capaz que solucionan el problema. No, mi hermano. Una vuelta llegó una persona tan mala que cuando llegó el demonio gritaba adentro, sáquenme de este cuerpo, decía el demonio. El demonio quería ser liberado. Entonces diga conmigo el perdón. Porque la misericordia tiene como fundamento el perdón. Entonces yo la pregunta que te hago es, porque hay gente que no es que tenga rencor, hay gente que está resentida. Hay un proceso. Diga conmigo, ofensa trae como consecuencia el dolor. Alguien me ofendió, me dolió. No tiene que ver con que te voy a hacer daño. No. Porque el dolor es sufrimiento personal de una persona que se sintió herida por la ofensa recibida. ¿Me siguen? Ese dolor, cuando no se trabaja a tiempo, cuando la persona no lo perdona inmediatamente, por eso que dice la Biblia, la ofensa te causa dolor o te causa enojo. Pero dice, que no se ponga el sol. O sea, no dejes que eso se anide, porque eso te puede llevar claramente, después del dolor o del enojo, te puede llevar a lo que es el resentimiento, que lo que es no es ni más ni menos que resentir. Vos ves a la persona y esa persona, inmediatamente la mente te recuerda lo que te hizo y volvés a sentir el dolor o el enojo de la ofensa que en algún momento te dio. Hasta ahí, todo es un sufrimiento personal. Si no logro salir de ello rápido, entonces ahí entra el tercer paso, que es el paso de ya sí, la falta de perdón. Y la falta de perdón es una línea muy finita, porque ahí la persona dice no. Ya comienza la persona no solamente a experimentar ese dolor, enojo o resentimiento, sino que la persona ahora dice, es que esta persona no merece que yo le otorgue el perdón. Y se está poniendo en una posición peligrosa. Porque ¿quiénes somos nosotros para ponernos en una posición de ver a quién le otorgamos y a quién no? Entonces, cuando hay falta de perdón, Dios, previendo que nosotros tendemos a creernos
Porque claro, nos ponemos en una posición de juez. Y entonces Dios nos mira y dice, si tú no perdonas a quienes te han ofendido, entonces yo tampoco te voy a perdonar a ti cuando te equivoques. O sea, Dios es tan radical con eso que aun cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, en el epílogo, en la parte final de esa oración modelo, Él dice, Padre, y perdona a quienes nos han ofendido, así como nosotros Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, ahora sí, ya viene el cuarto paso, que es el paso peligroso, muy peligroso, que es el del rencor. Y ya en el rencor ya la persona no solamente sufre, está amargada, no solamente la persona está dolida, la persona está airada, sino que la persona ahora comienza a meditar de qué manera se va a vengar. Ya comienza el deseo de venganza. Y en esa parte ingresa, ahora sí, ingresa Satanás. Porque en esa parte las personas ya no solamente han pasado por todo ese proceso horrible que le contaminó todo su corazón, como es el enojo, la amargura, la tristeza, la desilusión, la decepción. Yo que le había abierto las puertas de mi vida, de mi casa, yo que hice tantas cosas buenas por esa persona. Bueno, en fin, ¿verdad? Todas esas cosas que van sucediendo. Ok, ahora yo ya comienzo, en primera instancia, no a atacar directamente a la persona. Yo ahora comienzo a hablar lo que esa persona me hizo. Entonces ahí Satanás comienza a usar la boca de todo. Pero ser cristiano no te hace ser bobo. No, pero ¿cómo te va a hacer? Ay, tú que fuiste tan bueno con esa persona tan buena. Ay, es que a veces Dios le da pan al que no tiene dientes. Ay, pero mira que es ingrata la gente. ¿Y eso qué hace? No, lo que pasa es que mi pastor estuvo hablando el domingo del perdón. Y, ay, tu pastor, porque claro, no le pasó a él, ¿verdad? ¿En serio, Sata? Sí. Como no le pasó a él, aparte él es pastor. Y seguramente que él, con los diezmos que se lleva, ¿qué resentimiento va a tener? Así te aconsejan. Dígame si no es así, así te dicen. ¿Qué problema va a tener él? Si la otra vuelta cuando fui, que no fui más, por supuesto, la vi a la pastora con una cartera Louis Vuitton, si supiera que la compramos en el barrio chino de Nueva York. No tiene ninguna, no, déjame mostrarle que no tiene ninguna Louis Vuitton, no. Es parecida, es Louis Vuitton. El Louis Vuitton. ¿Verdad? El otro día le digo al pastor Roberto, se había venido con un reloj, el pastor Roberto con un reloj así todo color oro. Y le digo, mira, te van a pasar dos cosas. Si te agarra un ladrón te van a cortar la muñeca. Y se van a llevar un reloj que cuesta $15 en el Walmart. Y dos, cuando te vean predicar con ese reloj, dicen, mira, el pastor con un reloj de oro. ¿Qué oro? Ni de fantasía, Creo que es plástico mezclado con cobre comprado en el Congo. Ahí me dice, pastor, no me quemé. Que le dije a la gente que era un Rolex. Bueno, es parecido, es un Rolex. Es un Rolex. Por eso, mi hermano, que yo ando con mis muñecas vacías, mi hermano. No me puse ninguna que dice Cristo te ama. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le quiero decir? Esto del perdón es tan importante porque te comienza en ese nivel, la gente te comienza a comer acá. Y te comienza a comer a tal punto, pero no solamente a nivel de iglesia,
Porque cuando los problemas surgen y la falta de perdón no tiene que ver con los hermanos en la iglesia, tiene que ver con la familia. Ahí vienen los parientes, el tío, el otro, el primo, ¿verdad? ¿Conocen gente en la familia que le gusta, en Argentina decimos, echar púa? Echar leña. Sí, que van y hablan. Ay, pero no. Uno, a ver, la sangre no nos une. Y comienzan a hablar de la sangre. A la familia uno no la elige. Pero sí, bueno, no, pero nosotros. Y comienzan y se pelean. Y se quedan así todo el año hasta el 24 de diciembre. Ya en el 24 de diciembre, cuando brindan a las 12 de la noche, ahí se perdonan y a las 12:15 ya están fajados de vuelta. Por lo menos tuvieron 15 minutos de paz. No, algunos aguantan más hasta las 2:30. Y otros ya hasta que le agarra la banda del recodo a las 3 de la mañana ya comienzan a volar los platos por todos lados. Entonces, ahora, de allí la persona comienza a buscar claramente el dolor de la otra persona, el sufrimiento de la otra persona. Y por eso es que se va a ir a vengar. Y ahí aparece en escena el odio, que es totalmente la antítesis de la misericordia. Dios es amor, Satanás es odio. Dios es misericordia, Satanás es rencor. Entonces, hoy hay muchas personas que no logran ver el fluir de las riquezas de Dios en su vida porque o tienen conscientemente falta de perdón o han metido en el subconsciente. Nuestra conciencia tiene 3 capas: inconsciencia, subconsciencia y conciencia. La subconsciencia es todo lo que yo pongo debajo de la alfombra pensando de que eso no me va a perjudicar. Sí te va a perjudicar porque la mugre sigue estando, a diferencia que ahora, como la pusiste debajo de la alfombra, con el pasar del tiempo, no solamente vas a tener mugre, vas a tener peste. Y acumulación de bichos, de hormigas, de cucarachas, de ratas, de roedores que le gusta meterse dentro de ese mundo de mugre. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, que tengo algo en el subconsciente? Porque cada vez que alguien intenta levantar la alfombra, ¡ay, no me toques! ¡No me toques! Quiere decir que si se levanta la alfombra y otra vez se genera todo el dolor, se genera todo el resentimiento, se genera toda la bronca, quiere decir que todavía hay mugre ahí. Porque cuando está limpia la conciencia, uno puede hablar de lo que Dios le ayudó a perdonar y de cómo Dios limpió su vida y cómo Dios le ayudó a perdonar en el nombre de Jesús. O sea, uno puede hablar de lo que en su momento fue algo que le causó dolor, ahora puede hablar con libertad. Porque ¿por qué Dios permite que se hable? O sea, ¿por qué Dios quiere que se hable de eso que Dios te ayudó a superar? Para ayudar a otros, ¿verdad? Yo me doy cuenta rapidísimo. Yo he escuchado, por ejemplo, predicadores que dicen, no, porque yo he perdonado a mi hermano porque a mí Dios me ayudó a perdonar. A mí me pasó esto en un momento de mi vida y a mi hermano, este no perdonó nada. Porque ya el simple hecho de comenzar a hablar ya lo comenzó a contristar, a enfurecer. Y algunos hasta terminan diciendo, yo en su momento y ahora, hasta el día de hoy, le digo, Señor, yo lo dejé en tus manos, que se pudra, total, el que perdona eres tú. Mira, mi hermano, el perdón es un fundamento de la misericordia. No solamente la reciprocidad, nadie puede dar lo que no piensa que ha recibido. 2, la misericordia tiene que ver con el perdón. 3, rápido, y con esto voy terminando. 3, la misericordia tiene que ver con la ayuda. Cuando Jesús quiso enseñar o cuando le preguntaron a aquellos principales, aquellos escribas, aquellos eruditos, Señor, a ver, enséñanos qué es misericordia. Y Jesús lo miró como diciendo, déjame que yo le voy a contar una historia a esta gente para que entiendan realmente lo que es la misericordia. Y Jesús dice, bueno, hay un hombre que iba camino hacia Jericó, de repente fue embestido por algunos ladrones, lo golpearon, le robaron y lo dejaron moribundo. De repente pasó un sacerdote, miró la situación, contempló el cuadro, vio que había sangre, dijo, yo soy sacerdote, no puedo contaminar mi vida con la sangre de una persona, así que siguió de largo. Después pasó un levita, pasó lo mismo, contempló el cuadro y pasó de largo. Sin embargo, pasó un samaritano que miró la situación y dice la Biblia, fue movido a misericordia. No lo conocía,
pero sí vio una necesidad. Quizás no conocía el nombre de la persona, pero sí obedeció a la misericordia. Y no se quedó solamente con contemplar el cuadro o levantar una oración. Lo levantó, lo llevó a un mesón, a un urgent care de nuestra época, a una salita, lo puso allí. Dice, mira, yo tengo que seguir mi camino, pero yo voy a regresar. Lo traje para que ustedes lo ayuden. Cualquier gasto que tenga, yo a la vuelta les voy a pagar. Cuando Jesús termina de contar la historia, le preguntó a los mismos que le habían preguntado, ¿quién creen ustedes que usó de misericordia? Le dijeron, el samaritano. Y Jesús le dijo, bueno, esto que no se quede en una enseñanza. Ve y haz tú lo mismo. Escuchen esto, porque misericordia no solamente es reciprocidad de lo que he recibido, misericordia no solamente es perdón ante las ofensas que recibo, también misericordia es movimiento profundo de las entrañas cuando veo que alguien está atravesando necesidad. Pero es verdad que hoy dentro de lo que es el mundo cristiano, la gente está envuelta solamente en sus propios problemas y quiere que Dios le ayude a resolver sus problemas y caminan como la tortuga con la cabeza metida adentro del caparazón y no sacan nunca la cabeza para ver si afuera hay alguien que necesite. Y cuando vemos una necesidad nos hacemos lo que corremos la cara. No nos dimos cuenta. ¿A dónde está la necesidad? ¿A dónde? Y nos agarra el espíritu de Steve Wonder. Sí, son los José Felicianos de nuestra época, espiritualmente hablando. ¿Me entendés? Son los que hacen, ¿a dónde? ¿A dónde? Mi hermano, el que es rico en misericordia y ve una necesidad es movido. La misericordia te mueve. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y misericordia? La persona que tiene lástima contempla el cuadro, quizás hasta llora, pero no hace nada. La persona que es rica en misericordia mira el cuadro, quizás no suelta una sola lágrima, pero se mueve para ayudar. La pregunta es, ¿realmente cómo está tu vida de misericordia? ¿Eres pobre o eres rico? ¿Te molesta que Dios te ponga en una situación donde tengas que sacar de tu tiempo para ayudar? ¿Te molesta que Dios te saque de tu agenda, de tu programa, para que tengas que ir en busca de alguien o en ayuda de alguien que ni siquiera tiene después para pagarte? Porque la misericordia también tiene esto que ayuda desinteresadamente. Porque si yo voy a ayudar a alguien en necesidad, visualizando que esa persona después me puede servir de beneficio, entonces ya no es misericordia, es interés. Aunque la acción se ejecutó, la motivación es incorrecta. Para Dios no es misericordia. ¿Qué pasa que están callados? Si alguien muchas veces se digna a ayudar, muchas veces lo hace con la motivación de saber y decir, esta persona me puede en un futuro servir. Y eso es un peligro. Hoy día la gente se irrita cuando Dios las pone en una situación de ayuda hacia otro. No solamente porque me quita el tiempo, no solamente porque, sino que también encima que tengo que ayudarle, también eso demanda algún recurso económico. Claro. Esas mismas personas que no se le mueve un pelo, no se le mueve el pelo, bueno, se le va a mover la entraña, que no se le mueve un pelo por ayudar a alguien, son las mismas que después en oración dicen, yo proclamo, yo ahora oro para que esas riquezas acumuladas de los impíos pasen a mano de los hijos de Dios. Pará, Atalayín, pará. ¿Para qué te voy a decir algo? ¿Viste que la Escritura dice las riquezas de los impíos pasarán a manos de los hijos? ¿Es un versículo bíblico? Sí, pero para impío. ¿Qué es lo que es? ¿Es un pecador que le gusta el pecado? No, es sin piedad. Impiedad, impío. No tiene piedad del necesitado, no tiene misericordia. Entonces el impío no es el que no conoce solamente al Señor. Hay muchos creyentes que son impíos.
No tienen ningún tipo de piedad sobre el necesitado. No se le mueven las entrañas. Lo único que quieren es que Dios le conteste sus oraciones y que Dios le resuelva sus problemas. Entonces, ¿cómo van a pasar las riquezas acumuladas? Porque el impío piensa que está acumulando riquezas y se adueña de la riqueza. Dios dice, vos seguís acumulando, que todo eso que está acumulando es mío. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Mío es el oro y mía es la plata. Que los humanos le quieran... Imagínate querer expropiarle a Dios. Eso dejáselo por un socialista del siglo XXI. Eso dejáselo aquí, a Petro, a Evo Morales, a Maduro, que ellos creen que se van a Fidelito, que ellos piensan que pueden expropiar. Ellos pueden expropiar a mortales. ¿Cómo le vas a expropiar a Dios las riquezas? No hay forma, mi hermano. Bueno, esas riquezas que acumulan, porque uno se recuerda que le dije recién, ¿a dónde rayos están todas esas riquezas que salen de la tierra? Los rubíes, las piedras preciosas, los diamantes, el oro. ¿A dónde están? Están acumuladas en algún lugar. ¿A dónde? Y en algún lugar está todo acumulado. Yo estoy chequeando ahora dónde está. Algunos dicen que lo tiene el Mossad, otros que lo tiene la CIA, otros dicen que lo acumuló todo Cristina. ¿Qué puede ser? Pero en fin, esas riquezas están acumuladas. ¿Y a dónde van a pasar? Al tesoro celestial. Pero ¿quiénes tienen acceso al tesoro celestial? Los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se caracterizan por ser ricos en... Entonces Dios dice, esas riquezas acumuladas pasan al tesoro. El tesoro tienen acceso a los hijos de Dios que están llenos de misericordia. Y como están llenos de misericordia, entonces ellos van a tener un corazón dadivoso para distribuir las riquezas y bendecir a los necesitados. Pero si una persona está encerrada en su propio mundo, ¿cómo va a experimentar la misericordia? Pero la misericordia no solamente es ayudar cuando me encuentro con una necesidad. El que realmente ha profundizado y madurado en esa riqueza espiritual como la misericordia, no solamente ayuda cuando Dios permite que se le presente una necesidad. Es que la persona, cuando no hay una oportunidad para hacer el bien, sale en busca de ayuda. Es decir, no, yo no voy a esperar que me aparezca la oportunidad. Yo voy a ir a buscar la oportunidad de ayudar. Esto está glorioso, mi hermano. Porque una cosa es que tú te encuentres como este hombre samaritano que iba y se encontró con una necesidad. Pero el que es aún más rico en misericordia es una persona que no espera que se le presente. Sabe que hay un vecino que necesita, que hay un pariente que necesita, que hay un hermano que necesita. Y sale en busca de hacer misericordia. Te hago una pregunta. ¿Esa es tu condición? Vuelvo a decirle lo que le dije al principio. Es imposible fluir en las riquezas de Dios, en las riquezas terrenales, si primeramente Dios no nos ve a nosotros ser ricos espiritualmente. Y Dios está mirando y dice, a ver, déjame chequear qué tan rico eres misericordiosamente. Y la Biblia es clara, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Juicio sin misericordia tendrá el que no hiciere misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios es rico en misericordia y quiere que sus hijos también lo sean. Y si somos ricos en misericordia, estamos preparando todo el escenario para que Dios nos haga caminar en sus riquezas eternas. En el nombre de Jesús. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y creo que es un buen momento para trabajar en nuestra conciencia. ¿Conciencia de qué, pastor?
trabajar en nuestra conciencia y decir, bueno, vamos a purificarla. Vamos a limpiar nuestro corazón de toda falta de perdón, de toda ofensa que hayamos albergado en él y, en el peor de los casos, de todo rencor. Hay personas que no logran ver el fluir de Dios en su vida, las riquezas de Dios derramándose sobre su casa por el simple hecho de que su corazón está contaminado con diferentes situaciones. Por eso yo quiero invitarle a todos a que pongan su mano en el corazón. Ya les dije cuáles eran las situaciones del subconsciente. Después está el consciente. El consciente es cuando la persona dice, bueno, yo sé lo que debo cambiar, sé lo que debo perdonar, pero no quiero hacerlo. Bueno, ya la persona no está en una situación de ignorancia. Está en una situación consciente, pero no quiere cambiar, y eso también le perjudica. Y después está el inconsciente. David dijo, Señor, aún de esos pecados que me son ocultos, líbrame. De esos que no están en mi conciencia ni en mi inconsciencia, ni en mi subconsciente, sino en mi inconsciencia. Si hay algo que yo esté haciendo mal y que todavía no he logrado discernir, muéstrame, Señor, para que yo pueda arrepentirme y cambiar, Señor. Padre, aquí está tu pueblo. He comenzado a predicar esto que estoy seguro que va a ser de mucha enseñanza. Las riquezas te pertenecen a ti, todas, todas, todas. Y en todo lugar. En lo que podemos ver y en lo que no podemos ver. En el universo. En todo, Señor. En los cielos. Todo lo que proviene de ti contiene riquezas. Riquezas que no distorsionan ni corrompen. Son riquezas que solamente manifiestan tu esencia de poder, autoridad, magnificencia. Y es por eso, Señor, que te queremos en esta tarde dar gracias y pedirte perdón. Perdónanos si no hemos sido ricos en misericordia. Perdona si nos hemos dejado seducir por este mundo consumista y lleno de entretenimiento y nos hemos alejado de usar misericordia. Perdónanos si hemos dado rienda suelta a la apatía, si no le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer uso de la misericordia, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Ayúdanos, Señor, a ser personas ricas en misericordia como tú, a ser personas piadosas, bondadosas, reconociendo que somos hechura tuya, creadas en ti para buenas obras, y que el mundo pueda glorificarte a ti cuando nos vea hacer el bien. Y si en algún momento, Señor, la misericordia que tú nos permites desarrollar despierta la admiración y el aplauso de nuestros semejantes, nosotros prometemos elevar la gloria a ti. Y cuando nos pregunten o nos quieran hacer creer que somos nosotros los benévolos, nosotros le diremos: esta buena acción que ven en mí es producto de que Dios ha puesto el querer como el hacer. Si vas a reconocer, si vas a aplaudir y si vas a glorificar a alguien, que no sea a mi persona. Eleva tu aplauso, tu admiración y tu reconocimiento a aquel que puso el querer como el hacer. Yo solamente soy un instrumento del único Dios bueno y eterno. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque nos estás instruyendo. Nos estás enseñando a ser ricos espiritualmente. Creo que este tema de la misericordia nos hacía falta escuchar. Ayúdanos a no ser indiferentes en medio de tanta necesidad, que podamos nosotros ser movidos a misericordia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a ayudar a quienes más lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante su mano y vamos a decirle por un par de segundos: nada deseo. Si te tengo aquí.